El mundo y todos los que pertenecemos a esta sociedad globalizada vivimos la mayor parte del tiempo a una velocidad superior a la que nos permite apreciar la vida o detenernos a pensarla e incluso disfrutarla. De esta manera, el ritmo que llevamos influye no solo en los tiempos que nos toca actuar, sino también el tiempo en que podemos reflexionar, generando y utilizando de nosotros mismos lo que sea necesario para que esta vida mejore a cada momento. La vida que cada uno lleva está mediada por diferentes situaciones que nos toca vivir. Conflictos, obstáculos, problemas, decisiones, soluciones. Todos procesos que ineludiblemente pueden generar estrés, miedo, inseguridad, ansiedad. De esta manera, la ciencia ha avanzado para intentar definir nuevas conexiones que llevan a que los distintos aspectos del ser sean concebidos en una interrelación constante. Es así que una nueva ciencia llamada psiconeuroendocrinología ha llegado para quedarse. La psiconeuroendocrinología consiste en la unión de 4 sistemas, como son el sistema psíquico, nervioso, endocrino, inmunológico. Tiempo atrás, experiencias traumáticas o complejas eran tratadas individualmente en su género, atacando el área en la que se creía se encontraba la solución. Sin embargo, se dejaba de lado la influencia de otros aspectos. Es así que con el estudio de la unión de cuerpo y mente entrelazados, se permite encauzar el crecimiento, desarrollo y curación de problemas de maneras que en el pasado solo podían ser descritas como milagrosas. Así, buscamos llegar a ese lugar ideal que podemos mencionar como calidad de vida. Mi nombre es Graciela Scrivanti, tengo 64 largos, casi 65. Yo me llamo Pablo de la Cruz Sabor, estamos acá con Marina, mi esposa. Hace 11 años estamos juntos y bueno, ella fue una compañera que me acompañó en todo este proceso de construir salud. Mi nombre es Daniel Veloz, tengo 47 años, tuve un ACV, accidente cerebrovascular, hace 3 años. Mi nombre es Javier, tengo 37 años y tengo el privilegio de ser parte de esta institución ya hace más de 10 años. Mi nombre es Héctor Santana, soy profesional, soy médico, cardiólogo. El ACV a mí me dejó limitado en mis discapacidades motrices. Fíjate vos que mi apellido es Veloz y hoy digo, como testimonio en el libro de Estela, que me dejó lento el accidente. Entonces, paradojas de la vida, de ser veloz a estar lento. Igual siento que soy más veloz que antes. Estaba muy detenida en ver lo que hacían los demás, lo que pensaban los demás, lo que los demás afectaban en mí y cómo yo afectaba en los demás, sin darme cuenta que la vida no pasaba por ahí. Cuando me di cuenta fue a través de una enfermedad que vino a visitarme. Bueno, me tocó ser paciente. Tengo un cáncer de páncreas que me diagnosticaron hace 1 año. Fui el lunes a ver al cardiólogo del británico y de ahí al cardiólogo me mandaron a hacer otros estudios y determinaron que me tenían que operar de urgencia porque tenía un tumor en el timo. Yo no era ejemplo de nada, mi vida, o sea, había hecho un montón de cosas que podían llegar a poner en peligro la vida de cualquiera. Y una gran parte las dejé de hacer, pero sobre todo por cosas que uno tenía acá, ¿no? Ciertas conductas autodestructivas que tiene, que a veces ni siquiera sabés que son autodestructivas, pero lo son. Por lo que hablé con algunas personas que fueron adictas a drogas exógenas, yo era un adicto a la adrenalina. Adicto a la adrenalina. Entonces, las situaciones que me daban adrenalina, buscaba más y buscaba más y buscaba más. Yo tuve cáncer, al principio cáncer en el testículo izquierdo, hace
muchos años, en el año 95, y bueno, me fui tratando de la forma tradicional o más convencional de hacer quimioterapia, etcétera. Me sacaron el testículo izquierdo, después las estadísticas decían que la posibilidad era que se ramifique al pulmón. Generalmente en los hombres más o menos un 30% más o menos en el término de un año lo hace al pulmón. Yo cumplí también con esa estadística, lamentablemente. Ahí me hice quimioterapia en el 96 y después en el 99 tuve de vuelta en el otro testículo, me sacaron parte de un testículo en el derecho. A los 2 años me terminaron sacando ese testículo y después tuve cáncer en el otro pulmón y en el retroperitoneo. Esa enfermedad fue un Hodgkin que apareció un día a través de un dolor muy importante que tuve en la garganta, y fui a ver al médico y me llevé la sorpresa de que me tenían que hacer unos estudios y que me derivaban a oncología. En oncología, sabes que me contaron que me iban a hacer más estudios, toda una batería de análisis y demás, hasta que me detectaron un Hodgkin. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue que el diagnóstico tenía 6 meses de vida por delante. Claro, imagínate que para mí fue un shock impresionante recibir el diagnóstico. Más porque yo era una persona que vivía muy pendiente del aplauso y de la aceptación de los demás. Y a eso, y siempre cuando me enfrentaba con situaciones malas, lo primero que decía, me quiero morir. Hasta que un día me dijeron que me iba a morir y no me gustó nada escucharlo. Cuando me dieron el diagnóstico casi te diría que, no sé si fue una sorpresa, o sea, venía viviendo mal, venía viviendo situaciones que no podían desembocar en algo muy distinto. A 300 kilómetros por hora y viendo un cartel que decía a 500 metros paredón, a 300 metros paredón, a 200 metros paredón, a 50 metros paredón, y yo no le daba paredón. Y el paredón me dejó con una discapacidad que por un lado la discapacidad es motriz, pero aparecieron otras capacidades que ni yo sabía que las tenía, y a partir de la ACV una nueva vida comenzó. Yo me daba cuenta que ese miedo estaba retroalimentando la posibilidad de morirme, porque, o sea, vos fíjate cómo, lo primero que te conté, yo no iba al médico a hacerme ver ese lunar porque yo temía que el pronóstico sea un pronóstico negativo, pero si yo no busco atención médica, estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Entonces, vos fíjate cómo se va retroalimentando la cabeza de una persona por el temor a esos pronósticos que muchas veces son terminales. Y yo acá tengo que responsabilizar, aunque suene feo, a gran parte de la comunidad médica, porque cuando lo tenés enfrente al médico y sí, tenés cáncer y te pones a cara y no sé, y se encoge de hombro, y te dice, no, pero bueno, en algunos casos se puede hacer esto, en otros se puede hacer otro. Tener un diagnóstico tan duro yo creo que puede dar distintas situaciones. Uno podría a lo mejor transformarse en un médico más ortodoxo, más duro y casi condenarse, o aceptar la necesidad de ser paciente. En mi caso fue así, fue casi yo diría espontáneo. Quise ser paciente desde el primer momento, ¿no? Daba la realidad que yo me acordé que en mi infancia yo había tenido fiebre reumática a través de una separación breve que tuvieron mis padres. Después, en otra circunstancia, había hecho de una gastritis, había pasado a una úlcera. O sea que no era raro que me pasara lo que me pasaba, porque yo llevaba mis emociones al cuerpo, pero mal. Personas que viven en un pasado, viven en un futuro imaginario, no saben vivir en el presente, una mente que no para, que los condena permanentemente, han perdido la capacidad
de sentirse que están vivos. Hay un síndrome ahora que los científicos dicen que está afectando a la humanidad, es el síndrome de déficit de deleite. Hemos perdido la capacidad de deleite y sufrimos de neurosis nógena, que es la falta de responsabilidad y sentido con la propia existencia. Es mucho más importante un título, es mucho más importante un patrimonio que nuestro propio cuerpo, ¿no? Mi niñez fueron de padres que tuvimos necesidad de trabajar de muy chica. Yo trabajo de los 11 años y bueno, fue una niñez muy dura, de mucha falta, la pobreza total teníamos. Y después, bueno, cuando me casé, que también que iba a tocar el cielo con las manos, y también fue bastante difícil todo eso, y bueno, lo fui como, ¿cómo te puedo decir? Lo iba manejando como podía, entre comillas, hasta que, bueno, después tuve un dolor muy fuerte. A los 30 y pico de años se me murió una hija de muerte súbita, y eso ahí a mí me hizo como un clic. Sentí un dolor ya desgarrador, porque perder un hijo, uno no está preparado para eso, y menos hace tantos años atrás. No se hablaba tanto de la muerte súbita, así que para mí fue un dolor grande. Yo hasta que llegué al diagnóstico con las emociones, era lo único que me sentía, la llevaba al cuerpo como si fuera de a poco como un veneno, porque tenía una lucha interna que era imposible crear salud. Tuve muchas veces deseo de matarme, hasta que llegó un momento que me quise realmente tirar de un 9º piso. Yo vivía en el 8º piso, me fui a la terraza y me quise tirar. Ese día que yo subí a la terraza, sentí algo, yo pienso que lo digo y lo sigo sosteniendo, como que hubiese sido mi hija que me hubiese dicho no. Bajé a mi casa, prendí el televisor y la veo a Estela en la televisión. Aparecí en la Fundación Salud, no creyendo absolutamente nada de lo que iba a escuchar antes de entrar y antes de saber lo que me iban a decir. Yo no quería pasar por eso, yo le escapaba a una situación así. En ningún momento ni me aconsejaron ni dejé de hacer lo que me decían los médicos. El tratamiento lo hacía, pero también hacía una tarea especial que me enseñaron, que era ir al recurso de mis herramientas interiores. Mediante libros como los de Stella Maris Maruso, entidades como la Fundación Salud y, por supuesto, los vínculos sociales, son algunos de los caminos elegidos por aquellos que se deciden a buscar el apoyo o ayuda para pasar de la química del hacer a la química del ser, de modo que no quede todo en la simple teoría. Nosotros hablamos de un laboratorio interior y hablamos del laboratorio del alma, ¿no? Es decir, todo ese potencial está en nuestro interior y tiene que ver con mecanismos químicos, pero mecanismos químicos que siempre se están actualizando. O se actualizan para sumar o se actualizan para restar. Vamos a hablar un poco de lo que es la psiconeuroendocrinoinmunología, porque todo el trabajo de la Fundación está apoyado en esta nueva ciencia que está considerada la tercera revolución en la medicina. Primero fueron los antibióticos, después apareció la cirugía y ahora viene la psiconeuroendocrinoinmunología, que es la que le está devolviendo el poder al paciente. Esta nueva ciencia estudia la relación que existe entre el sistema psíquico, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. ¿Qué nos dice esta nueva ciencia? Nos dice que nosotros tenemos poder. De acuerdo a cómo pensamos, de acuerdo a cómo sentimos, de acuerdo a cómo imaginamos, podemos impactar en nuestro sistema inmunológico, aumentando su capacidad de respuesta o disminuyéndola. El padre de la psicoinmunoneuroendocrinología es el doctor Robert Eider, quien fue traído por la Fundación en el año 99. Yo tuve el agrado, era chiquita, y estuve el agrado de escucharlo y compartirlo. Él fue también uno que me hizo ver toda esta visión, y la Fundación lo pudo traer a hacer el seminario internacional.
Él, como te contaba, es uno de los pioneros y él ya venía estudiando todo esto, y a partir del año 74 es cuando él publica su trabajo de condicionamiento del sistema inmunológico. Y esto fue toda una revolución, porque esto demostró científicamente que el cerebro y el sistema inmunológico estaban relacionados. Históricamente, tal vez desde el siglo 200, 300 años, con la diosa razón, se pensó que con la ciencia íbamos a obtener todo el bienestar. Algo nos dice que hemos avanzado, pero en otras cosas indudablemente no. Y nos hemos olvidado de la integralidad, de esa unión. Y tal vez esto es lo que está representando hoy en día un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma que yo diría es nuevo, pero tampoco es tan nuevo. Lo que la ciencia llama mente, en realidad es el resultado de un trabajo del cerebro, ¿no? La mente es el resultado de una actividad del cerebro. Todo lo que son pensamientos, sentimientos, emociones, esperanzas, son el resultado de una actividad eléctrica y química de las células nerviosas. Hoy sabemos que nuestro sistema inmunológico puede condicionarse. Si el sistema inmunológico puede condicionarse, es porque está bajo el control del sistema nervioso. Y si los pensamientos controlan el sistema nervioso, es obvio que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, estamos cambiando nuestro cerebro. Y si estamos cambiando nuestro cerebro, estamos cambiando nuestra biología. Las mayores equivocaciones en la medicina se dan justamente cuando no se capta la integralidad del ser humano y la potencialidad del ser humano. Y eso es lo que acá desde la Fundación Salud rescatamos, buscamos, anhelamos y luchamos todos los días. Ver la integralidad, que la gente sepa también, pero sepa no intelectualmente, sienta, tome, no solo que se dé cuenta, sino, como dice Estela, que tome conciencia de su potencialidad. Entonces, ¿qué es lo que entendemos ahí? Que la condición de paciente terminal es una condición, en el fondo, psicológica. O sea, nadie niega la influencia de un montón de factores que están permanentemente afectando tu salud, como puede, no sé, ser el medio ambiente, el tabaquismo, la forma de vida que llevamos, cómo comes. Pero, o sea, la forma en la que sean esos factores sobre cada individuo no es siempre igual. O sea, vos sos una configuración de un montón de factores única. El doctor Carl Simonton, un gran oncólogo, especialista en terapia de radiación, después de haber hecho muchas investigaciones en el Instituto Nacional del Cáncer, él llegó a la conclusión de que sus pacientes no morían por la enfermedad, solamente morían por el miedo y por el sistema de creencias, y que no atender el miedo y el sistema de creencias era una falta de humanidad. He convivido mucho tiempo con el tema de la muerte, y no poniendo el fantasma que tenía antes con la muerte. No te voy a decir que le voy a decir, ay, qué suerte que llegaste, porque estoy tan encantada teniendo, a pesar de mi aspecto que me ves hoy con mis arrugas, yo tengo 15 años, porque son los 15 años mejores de mi vida estos últimos. Cuando una persona recibe un diagnóstico condenatorio, tiene dos posibilidades. O siente que ese diagnóstico vino a empeorar su vida más de la cuenta, o siente que ese diagnóstico vino a enriquecer su vida. Un paciente excepcional es aquel que mira para el lado de optimizar la calidad de vida. Es decir, esta enfermedad no viene a arruinarle la vida, viene a enriquecerla. Se estudiaron los pacientes excepcionales. Los pacientes excepcionales son aquellos que pudieron modificar el curso de la enfermedad. Para ser más claro, personas que se lograron curar. Hay un paciente ordinario, fea la palabra ordinario, pero un paciente común o un paciente extraordinario. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, después de un estudio de 30 años, un estudio hecho en la Universidad de Rochester, después de 30 años, ¿qué se vio? Se vio que un paciente excepcional es aquel que acepta su diagnóstico, pero no acepta el
pronóstico. Esa característica que tenés, la de ser único, la de ser, como dicen acá, extraordinario, es en la que vos podés encontrar el camino para sanarte. Ese creo que fue el mayor cambio que hice. Primero poder entender la enfermedad como una oportunidad también, ¿no? Siempre es como, bueno, tiene que pasar rápido, hay que hacer, son tantos ciclos, la quimioterapia y vamos arriba, como el ánimo. Poder entenderlo también como las dos mitades de la vida, ¿no? Como la enfermedad como una oportunidad. Yo digo que esta enfermedad nos vino bien. Nos vino bien porque no estábamos viviendo bien. Así que estamos aprendiendo mucho, todos, como familia, con Héctor. Y bueno, yo te digo que, y lo charlo muchas veces con Agustina, con mis hijos, que por momentos sentimos una gran felicidad porque se nos abrió como todo otro panorama a nosotros. Yo termino agradeciendo a mi ACV que me hizo ver, yo no puedo decir otra vida, me hizo ver la vida, porque no hay dos vidas. Yo elegí que hubiera otra vida. En realidad era una sola. Un paciente extraordinario se torna resiliente, adquiere plasticidad biológica y biopsicosocial frente a cualquier situación adversa, frente a la frustración, y logra resignificar el sentido de esa experiencia. El término de resiliencia, que fue muy utilizado en la psicología, ahora está utilizado en la medicina. Muy interesante esto, es decir, adquirir esta plasticidad le va a permitir enriquecer su vida y modificar mucho su biología de tal manera que su sistema inmunológico tenga una respuesta diferente. Al tornarse resiliente, logra aceptar su diagnóstico, pero no su pronóstico. Para mí fue una de las cosas que me dio paz, ¿sí? y que me permite vivir cada día de otra forma, trabajar por mi sanación, que no necesariamente tiene que ver con la curación, digamos. Esta es la cosa, ¿sí? Muy importante saber que los científicos hoy dicen que la desesperanza es uno de los factores de riesgo más grandes que cualquiera de los factores de riesgo que ya conocemos en la salud. Obviamente que si a la desesperanza se le suma el sentirse indefenso, como dicen los grandes científicos hoy, ahí está actuando un cóctel letal para el cuerpo. Entonces, cuando una persona tiene que enfrentar una enfermedad, lo tiene que hacer saludablemente. No sé si era cambiarle la mentalidad, me parece que era como acercar otra posibilidad. En una estructura donde solo los médicos tienen el saber y la enfermedad se repite y se repite, entender que uno tiene poder desde muchos lugares para poder modificar su vida. Yo siempre digo que uno no puede decidir lo que le pasa en la vida, pero sí puede decidir cómo transita lo que le pasa. Nosotros nos formamos para pelear y vencer a la muerte, digamos. Esos somos los médicos ortodoxos, y creo que es porque no está incorporada la muerte como en el proceso de la vida. Tu vida no la puedes condicionar a un pronóstico. Y en segundo lugar, que aparte ese pronóstico puede estar errado. El diagnóstico indudablemente es un derecho del paciente y es un deber del médico de otorgar un diagnóstico. No otorgar un diagnóstico sería ocultar la verdad. Las cosas cambian cuando se habla del pronóstico. Y el pronóstico es una estadística, y nadie se muere de una estadística, ni nadie se salva de una estadística. Mi papá también fue un paciente que fue condenado a vivir muy poco tiempo con un diagnóstico que lo había condenado. Y papá siempre me decía, mirá, ¿qué dicen las estadísticas? Y cuando él escuchaba lo que decían las estadísticas, él decía, yo me voy a morir de cualquier cosa, menos de una estadística. Esto es lo que yo siempre le digo a la gente también, a las personas que se acercan a la fundación. Mueran de cualquier cosa, menos de una estadística. Cada uno es uno. En una estadística sabemos que científicamente hay desvíos estándar, y son normales el 3 o es normal el 97. En ese gran margen, muchas veces, y esto es algo que
que acá particularmente nos duele. El término es dolor. Y a veces, ¿por qué no decir bronca? Nos da bronca cuando vemos esos pronósticos catastróficos que anulan la esperanza en los pacientes. Hay estudios muy significativos que demuestran que aquellas personas que aceptan el diagnóstico y no su pronóstico tienen una sobrevida mayor. Es así que con el estudio de la unión de cuerpo y mente entrelazados se permite encauzar el crecimiento, desarrollo y curación de problemas de maneras que en el pasado solo podían ser descritas como milagrosas. Así, buscamos llegar a ese lugar ideal que podemos mencionar como calidad de vida. El cuerpo es maravilloso y el cuerpo genera naturalmente ansiolíticos, antidepresivos, somníferos, euforizantes, sedantes. Bajo pautas específicas, todos podemos generar estos mecanismos químicos. Obviamente que es más fácil abrir la boca y tomar una pastillita. Yo no estoy diciendo que esto no hay que hacerlo si obviamente hay una prescripción médica, pero sí sabemos que si nosotros recurrimos a esas drogas exógenas, el cuerpo con el tiempo las va a dejar de producir. Entonces, qué importante es poder saber que nosotros somos generadores de esos mecanismos que todos los necesitamos para mantener nuestros sistemas de autorregulación en equilibrio y funcionando perfectamente bien. Hay una química que la formás vos, la generás vos y que es la que te enferma. Entonces, eso para mí es muy lógico, esa idea. Entonces, bueno, ¿cómo hacer? Evidentemente, si uno se enfermó, es que venís viviendo mal. Entonces, poder modificar esa forma de vida, no sé, esa personalidad, esa forma de relacionarte con la gente, esa forma de laburar, para poder generar otra química. O sea, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir viviendo, pero... Entonces, eso para mí, ese tema de la química interna, que uno acostumbrado todo con pastillita, todo, viste, bueno, me duele esto, me tomo algo. Entonces, bueno, eso es la herramienta que yo sentí que aprendimos acá y que me encanta. Hay un hecho, así en casa, nosotros tomábamos, no éramos adictos, pero el famoso clonazepam, en casa nos faltaba. Desde que venimos a la fundación, desde que hacemos las meditaciones, está la tira de clonazepam, casi te diría como un hecho histórico, ahí en el cuartito que se partió, ahí quedó. Para nosotros, imagínate, que vivimos llenos de muestras gratis, ¿me entendés? Si nuestro ser es una unidad, lo que vos ves que, o sea, una suma algebraica que tiene que ser igual a 1, lo que te está faltando de un lado, vos lo tenés que buscar en otro. Es decir, si el cuerpo físico en ese momento me estaba haciendo asustar y me estaba haciendo intranquilizar, yo tenía que buscar una solución o un complemento que esté por ahí en un crecimiento que se tenga que dar desde otro lugar. Y bueno, empecé a hacer meditación, empecé a intentar crecer un poco más espiritualmente, cambié mucho la cabeza. Bueno, yo creo que esto es lo que me ha ayudado fundamentalmente, junto realmente con mi médico, con mi oncólogo, con mi terapia concreta, mi quimioterapia, pero yo creo que bueno, que con eso solo no alcanza. Por distintos avatares estamos siempre poniendo el poder afuera, y el poder está dentro nuestro. Hoy en día se habla de resiliencia. ¿La resiliencia qué es? Sacar de la adversidad lo positivo. Por ahí una persona nunca ha tenido mayores inconvenientes en su vida, pero también es difícil lo que puede producir, porque no tiene adentro ese poder, no es consciente de su potencial. Se habla tanto de las emociones y realmente encontré que en las emociones estaba todo lo que me pasaba. Cuando las emociones están bien canalizadas, podés lograr que esas te beneficien. Cuando las emociones no las canalizás bien, se pueden transformar hasta en una enfermedad. Puede haber otro tipo de situaciones. Una enfermedad, un diagnóstico. Un estudio del problema depende, lógicamente, de un análisis especializado por parte de un médico que tiene la capacidad y la obligación profesional
de darnos a entender cuál es la adversidad que vamos a enfrentar. Sin embargo, es aquí donde debemos detenernos y reflexionar. Si, a partir de este momento, nuestra dependencia estará ligada solo a ese diagnóstico y su consecuente pronóstico, o por el contrario, será una decisión de cada uno de nosotros la visión que tendremos ante tal inconveniente. El PARA es un programa que atiende las necesidades insatisfechas por la medicina, que logra optimizar toda la capacidad de respuesta de los sistemas internos que todos los seres humanos disponemos, y que cuando estamos enfermos, sin duda alguna, va a marcar la diferencia en el rumbo de esa enfermedad. En el PARA participan un grupo limitado de personas. Es interesante que hay más profesionales que personas que participan de este programa. Son muchos los profesionales de la salud que acompañan a un grupo limitado de personas para que ellos puedan recibir toda la información que necesitan y los profesionales reciban toda la información que necesitan de esos pacientes para construir un plan de salud. Ese plan de salud va a atender a las necesidades químicas y energéticas únicas de cada paciente para poner en actividad todo ese potencial. Mi salud cambió una barbaridad, empecé a venir a la fundación y todos los talleres que ellos dan, inclusive hice el PARA, que es esa terapia de lunes a viernes que se hace, pero vine a todos los talleres y en mi salud cambió una enormidad que hoy por hoy hasta los médicos se asombran. La verdad que la pasé como muy mal. Después en el 2001, cuando empecé a hacer el PARA, 2 meses después empecé otro tratamiento de quimioterapia y 2 médicos me llamaron y me dijeron, mira, la droga va a ser mucho más fuerte, va a ser internado, necesitamos pesarte todos los días para saber qué cantidad de droga te vamos a dar. Pero yo ya estaba haciendo el plan de salud y fue nada que ver. Y me lo repetían todos los días y los médicos decían, no puede ser que con lo que le estábamos dando no me bajen las defensas. Y eso yo lo viví, o sea, no me lo contaron. Por lo cual era bien concreto, ¿no? Que lo que yo podía hacer por mi salud era mucho, ¿no? Cuando empecé el tratamiento acá, el PARA, uno sabe que no va a vivir 100 años, sobre todo como te estaba diciendo de recién, uno tiene ciertas conductas que no son las más compatibles con la salud, sino todo lo contrario. Pero yo pedía vivir 5 años más. Yo con 5 años más sentía que estaba conforme y que podía terminar todo eso que te había dicho, no solo el esperma en el frasquito, sino todo lo demás. Y pasaron 7, o sea que toda la mañana me levanto y me acuerdo de eso, que lo que estoy viviendo ahora es una suerte de bonus track, porque o sea, realmente es un regalo que me dio la vida, yo no lo esperaba. Investigadores del CONICET se sintieron un poco atraídos frente a los resultados que se ven en la fundación con aquellas personas que participan de un programa llamado PARA, donde aprenden a generar todos los mecanismos necesarios para modificar el curso de su enfermedad. A través de muchos años, en los libros escritos, tanto en el laboratorio del alma como en el laboratorio interior, hay testimonios de personas que llegaron aquí condenadas, con pronósticos que los limitaban no solamente a tener muy poco tiempo de vida, sino una vida llena de limitaciones, ¿no? Y no solamente para la persona, sino también para la familia, y lograron revertir ese pronóstico. Obviamente que nosotros no queremos decir que todas las personas pueden curarse cuando la medicina te dice que tenés 3 meses de vida, pero si hay personas que lo hicieron, obviamente que hay otras que también pueden trabajar con integridad para lograr mejorar su calidad de vida y modificar su sobrevivencia. Yo sentí mucha fuerza cuando empezamos a hacer el plan de salud. Como, si bien la tristeza, el dolor de todo lo que uno va pasando y transcurriendo, yo siempre digo que lo más fuerte que hizo Pablo, aparte de hacer todas las cosas del plan de salud, que decía del juego, del ejercicio físico, de la alimentación, fue sanar los vínculos más importantes. Mi familia fue parte de la enfermedad. Tenía que ser parte de la solución de esa enfermedad, del proceso de cambio. Entonces el cambio, obviamente yo tenía que iniciar
mi propio cambio para después ver un cambio en ellos. Yo siempre comento que un gran maestro de la pediatría argentina, Florencio Escardó, habló de la internación de los niñitos con sus mamás y vio que el pronóstico cambiaba. Se lo acusó de esoterismo, de una serie de elementos, y él siguió con su idea. Y eso fue estadísticamente comprobado. Cuando era la misma mamá la que le daba la teta, le daba el biberón, le cambiaba los pañales, el pronóstico mejoraba enormemente. Justo yo estudio psicología social y la teoría dice que uno es el enfermo, es el portavoz de la enfermedad familiar, ¿no? Y concretamente yo fui quien portavoceé eso. Entonces cuando uno pudo, no sé, mis viejos por ejemplo en ningún momento estuvieron juntos, son separados, que yo tenía 2 años, en ningún momento estuvieron juntos, salvo en los momentos donde yo me iba enfermando y iba a los hospitales. Entonces se juegan planos más inconscientes y entonces uno se enferma y se juntan. Cuando uno puede pasar eso al plano de lo consciente, cambia la lógica, ¿no? Cuando empecé a hacer este tratamiento en la fundación, empecé a aprender que realmente al escuchar más mi cuerpo y al escuchar lo que le pasan a otras personas, yo he llegado a estar en situaciones que me parecía tan terrible lo que me pasaba a mí, no solamente por la salud, por las situaciones de familia, tenía muchos problemas en los vínculos y sin embargo llegaba y escuchaba a mis compañeros y a lo mejor yo que iba pensando que me había casado con el peor hombre de la vida, o que porque había discutido, o porque mi mamá me contestaba como a mí no me gustaba y me trataba de una forma mala, para mi manera de ver, llegaba y encontraba que un compañero se le habían muerto sus 2 únicos hijos. Y estaba ahí con nosotros esperando el abrazo. Y ahí aprendí a hablar menos, porque yo era de hablar mucho y a escuchar más y a sentir vergüenza de lo que nos quejamos todos los días, porque en realidad muchas personas no nos pasan muchas cosas como las montamos, como las decimos, como las creemos que nos pasa. Hoy puedo mirar a los ojos a mi hija, a mi mujer, a mi madre, a mi hermana, a la madre de mi hija. Mis vínculos cambiaron. Entonces, hoy puedo hacer cosas que antes no. Hay muchas familias que forman parte de la enfermedad de ese paciente y no parte de la medicina. Por lo tanto, si la familia también es entrenada, es decir, puede marcar la diferencia. Una vez escuché a un oncólogo muy querido por nosotros, el doctor Carl Simonton, cuando él me decía que la familia era responsable en un 50% de la posibilidad de recuperación de un paciente, algo que no fue aceptado por mí en su momento, fue hasta discutido con él, y con el tiempo obviamente que él demostró que tenía razón, porque la familia no es responsable de que un paciente se cure, pero sí es responsable de generar el mejor clima para que un paciente pueda movilizar todos sus recursos, ¿no? Si hay algo que personalmente me causa mucho dolor, es ver cuando la medicina asesina el poder que tiene el paciente, ¿no? No todos los médicos lo hacen. Obviamente que un médico sabio sabe sacar lo mejor de su paciente y logra que cuando un paciente salga de su consulta médica lo haga con esperanza, y esto es muy importante. Pero sí sabemos que hay muchas personas que llegan como fusiladas, ¿no?, a la fundación, que faltan que las entierren nada más, porque ya están muertas en vida. El médico tiene mucho poder, y el poder del médico no es solamente con lo que sabe, el poder del médico tiene que ver también con la forma en que se expresa. Charlamos con Claudia que esta cosa, y también hasta, bueno, le regalé a mi médico clínico el libro de la fundación, y para su cumpleaños y la dedicación le puse esto, porque yo creo que
esta cosa de la medicina dura que hemos generado los médicos y que ha generado la facultad, sin incorporar estas otras cosas, yo por momentos siento que tiene que ver con esto, con incorporar la muerte al proceso de la vida, digamos. Esta es la cuestión. El joven que entra en la medicina está deslumbrado por la aparatología. Parece que todo lo que no se enchufa a la 220 se prenden las luces y las lámparas y los oscilómetros y los rayos y las resonancias. Nada de eso puede ser reemplazado por un poder interior. ¿A un estudiante de medicina que le diga en este momento y que nunca le diga a un paciente que está condenado? Porque no estás condenado. Te vuelvo a decir, sin negar que hay una realidad que existe, que es tangible, que es que vos podés tener un cáncer en el cuerpo, que vos podés tener leucemia, podés tener un montón de problemas, pero no estás condenado. O sea, en realidad me parece que lo importante no hay que decírselo al médico, sino al paciente. A mí me importa que lo que le pasa por la cabeza al paciente. El médico, llegado el caso, lo puede cambiar, pero el paciente sigue estando ahí. El estrés es la respuesta a situaciones de tensión, de angustia, de ansiedad. El sistema inmunológico no sabe por qué nos estresamos, responde a nuestras elecciones, y esto realmente es muy importante saberlo. Hoy, si tenemos información, podemos hacer cosas diferentes con nuestra vida. Podemos tener un estilo de vida saludable, y sabemos que no alcanza con alimentarse bien, con descansar, con hacer ejercicio y con no fumar. Una persona que vive todo desde su lugar de víctima no puede cambiar absolutamente nada. La víctima siempre va a encontrar responsables, y mientras se encuentre un responsable, el proceso ya terminó, nos quedamos siempre en el mismo lugar. Yo creo que si cada uno de nosotros puede ver que su paisaje no cambia, tiene que reconocer que el paisaje no es el culpable de nuestro malestar o de nuestro sufrimiento en la vida. Somos nosotros que no nos movemos. Podemos movernos, y si nos movemos, el paisaje que va a cambiar, obviamente que va a cambiar. Y la principal herramienta fue darme cuenta que el mundo no estaba en contra mío, que no era que las cosas que sucedían me sucedían a mí, únicamente a mí y para mí, sino que había más en todo eso. Que la enfermedad no venía a ser un castigo, si bien era el resultado de vivir mal, sí también había una forma de vivir mejor y que podía llegar a revertir eso. Y ahora digo, bueno, sí, adicto a la adrenalina, fui uno de esos. Bueno, hoy soy un adicto a la buena vida, pero la buena vida de verdad. Yo no sé si cambiaría algo en el sentido de que también lo que uno vivió es parte de la experiencia y del aprendizaje. Querría haber aprendido sin tanto costo, ¿no? Ya no tengo los miedos que tenía antes, porque lo que tuve que decir lo dije, las relaciones se sanaron, todos mis vínculos están en orden y ya estoy desde otro lugar. Lo único que tengo unas ganas de vivir, y sé que todavía me faltan muchas cosas para hacer o cantar hasta que Dios lo disponga o quien sea. Pero realmente no estoy con el terror que tuve en ese momento. La tuve que enfrentar, y reconozco que la pude enfrentar gracias a que tuve el apoyo de esta institución y sobre todo de un montón de personas. Yo tuviera que enumerar a toda la gente que en ese momento me brindó su afecto, tendrás que hacer otro documental para que hable de esto nada más. Hoy, bien, no puedo hacer un montón de cosas que hacía antes, pero hoy puedo hacer un montón de cosas que antes no hacía. Y ahora de salud estoy fantástica. Hace ya 4 años que no tengo controles periódicos, sino que lo hago una vez al año. Antes estaba más seguido, eran mis controles, y realmente estoy muy feliz. Y en la medida que puedo transmitir esto a otro, que si bien es muy horrible pasar situaciones de esta índole, es también importante saber que está no solamente en la mano de los médicos, que son importantísimos, no solamente en un trabajo externo que puedas escuchar, sino en uno
poder cambiar y revertir esa situación. Eso marca la diferencia entre lo que dije al principio, la diferencia de estar y la diferencia de vivir. En noviembre hace 10 años que estoy sano totalmente y que hago vida normal. La última de las características del paciente excepcional es que encuentran un propósito en su vida, algo que lo trasciende, algo que no tiene que ver ni con su familia, ni con sus roles, ni con su profesión. Tienen un motivo para levantarse todas las mañanas. Increíble cómo se modifican cambios químicos que fortalecen tanto nuestro sistema inmunológico. Yo siempre digo que aquel que tiene un propósito en la vida, aquel que agrandó el círculo de lo que le importaba en la vida, no es fácil que le corten el permiso invisible para existir. Tienen una sobrevida mayor. Hoy por hoy te digo que la diferencia es que amo la vida, que antes no. La verdad que no me interesaba. Y hoy amo la vida, día por día, amo la vida. No es lo que sucede lo que determina nuestra vida, sino más bien lo que elegimos hacer con lo que sucede.